Sí, Buds Pro, los auriculares más nuevos y más top de Google. Los voy a analizar aquí, pero los voy a exprimir bien para deporte. ¿Merecerán la pena? Sí, Google hace hardware por si no lo sabías y aunque no son tan medidos como los AirPods, tienen una excelente autonomía, calidad de sonido y cancelación de ruido. Pero si quieres saber qué me parecen estos Buds Pro para deporte, quédate hasta el final del vídeo. Y empezamos abriendo esta diminuta caja donde vienen los Buds Pro. La verdad es que me ha sorprendido. Te esperas siempre que algo de gama alta venga en una caja grande, pero es todo lo contrario. Al abrirla, el estuche de carga con los auriculares dentro y si levantamos tendremos este pequeño tubito donde vienen dos recambios de almohadillas, más pequeñas y más grandes, para que elijas las que se ajusten mejor a tus orejas. Y por supuesto, el manual de instrucciones y garantía del dispositivo. Nada más, seguimos. Y empezamos por lo primero que llega a la vista, el diseño. Vamos a tener unos auriculares pequeños que aunque no son los más compactos que he probado, tienen un diseño circular y alargado que curiosamente no resulta nada incómodo. Unas dimensiones de 23 x 22 x 22 milímetros y un peso para cada auricular de 6,2 gramos, lo que no los hace los más ligeros particularmente. Me parecen bastante curiosos, aunque luego puesto en la oreja no destacan tanto como los habituales de patilla. Están disponibles en varios colores para comprar, como son el carbón, en mi caso, gris niebla, coral o un chulo verde lima. Y si hablamos del estuche, muy minimalista, con nada que nos haga indicar que son unos Pixel o de Google. Únicamente contamos con puerto USB tipo C de carga y el botón en la parte posterior de sincronización. Unas dimensiones para el estuche de 25 x 50 x 63 milímetros y un peso de 62 gramos. Y decir que también cuenta con carga inalámbrica certificada QI. Un pequeño LED en la parte frontal oculto al principio y solo visible cuando se ilumina a la hora de cargar o sincronizar los auriculares. Muy elegante también. Y cuando lo abrimos, pues aquí sí que notamos la gama alta. Buena bisagra de la tapa, muy robusta y un imantado muy potente que cierra perfectamente. A la hora de sacar los auriculares quizás no son los más cómodos, pero es debido a los imanes tan potentes que tienen para que no se suelten y se carguen correctamente mientras están guardados, no como en otros modelos que he tenido problemitas. Y por cierto, si quieres saber el precio te lo voy a decir al final, pero también lo tienes justo debajo en la descripción del vídeo. Y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal. Tendremos control de los auriculares desde el panel táctil en ambas unidades, con el que tendremos un toque para reproducir, pausar o responder la llamada, 2 toques, siguiente canción o colgar la llamada, 3 toques, canción anterior, un toque largo para cambio de control de ruido y el asistente de Google, y deslizando a la izquierda o a la derecha tendremos el control de volumen del dispositivo. La verdad es que funciona muy bien y no me ha pasado como en la mayoría de auriculares el sufrir dobles toques o toques fantasma. También tienen un sensor de proximidad por infrarrojos para que la función de detección de auricular reproduzca o detenga el audio del vídeo o de la canción que estés escuchando. Y por cierto, como viene siendo habitual, estos auriculares tienen resistencia al agua IPX4, ojo, solo salpicaduras, y únicamente IPX2 para el estuche, por tanto no lo mojen mucho. Y como os decía, contamos con varios modelos de almohadillas incluidas, que siempre que utilices la que mejor se adapte a tus orejas será la mejor cancelación de ruido pasiva. Pero aquí viene el punto más fuerte de estos auriculares, la cancelación de ruido exterior, la activa. Una cancelación que se activa y desactiva, como hemos visto, mediante una pulsación larga y que a mi parecer funciona muy bien. Mejor que la de los Trosmar Apollo Ball, de los que te dejo la review aquí arriba. Especialmente buena gracias al procesador integrado, los nuevos algoritmos y que usa el Silent Shield para bloquear al máximo el ruido externo posible. Además también tendremos cancelación de ruido exterior para el micrófono en las llamadas, por tanto nuestros interlocutores escuchan mucho mejor nuestra voz a la hora de llamarles. Y un mayor peso afortunadamente también indica una mayor autonomía, y eso para personas que utilizan sus auriculares a diario, como yo, para trabajar, editar vídeos o escuchar música mientras voy por la calle, viene de perlas. Según la marca, 11 horas sin cancelación de ruido, 7 horas con cancelación, aunque a mí no me ha pasado de 6 horas, que no está nada mal. Y con el estuche a mano para recargarlos vas a tener más horas. Nos ofrece una carga rápida de 5 minutos para 1 hora con cancelación de ruido o 15 minutos para 3 horas de cancelación de ruido. Espectacular.
Y como no, unos auriculares de la gama más alta no podían dejar de lado la sincronización con un smartphone, y por eso contamos con una especie de app, ya que en Android se te instala por defecto en cuanto detecta que has conectado unos Pixel Buds Pro. Aquí vas a poder configurar muchos apartados, como la conexión multidispositivo, el ecualizador, la cancelación de ruido, ver el estado de la batería y el porcentaje en tiempo real, así como configurar el panel táctil. Bastante completo y muy integrado siempre y cuando utilices un móvil Android, claro. Y si hablas de unos AirPods con Apple, pues claro, tiene muy buena integración. Pero es que con los Pixel Buds Pro no va a ser menos. Con estos auriculares vas a poder pedir prácticamente de todo a tu smartphone, como por ejemplo que te diga el tiempo, que te leas las notificaciones de WhatsApp, muy bueno si vas corriendo y te llega algo importante, leer el calendario, controlar la domótica de tu casa y siempre recuerda que todo bajo el comando de OK Google. Y funciona muy bien. He probado de otras marcas y este caso funciona de maravilla, mucho mejor que cualquier otro modelo. Y ahora sí, David, ¿qué tal funcionan para deporte? Pues la verdad es que bien, realmente bien, aunque con algunos detalles. Si nos referimos a la calidad de audio, la insonorización para, por ejemplo, en un gimnasio es tremenda para quitarte ese ruido de ambiente. Y el modo transparencia va genial para no ser atropellado mientras corres por la ciudad. Pero tengo que destacar algunos problemillas que yo he tenido. Por ejemplo, la sincronización con smartwatches. En principio no hay ningún problema para sincronizarlos, pero la primera vez con el GT Runner de Huawei, del que te dejo el vídeo de los mejores trucos por aquí arriba, me dio mucha lata. Tuve que reiniciar ambos dispositivos hasta que por fin fueron visibles y pude enlazarlos. Y por supuesto el tema del sudor. Si bien son auriculares resistentes y más que de sobra para el sudor, y más con este calor, yo soy una persona que corriendo o entrenando sudo mucho, y cuando ese sudor llega a las orejas, los auriculares empiezan a resbalarse. Es decir, que si eres de esas personas que sudan mucho, sobre todo por la cabeza, tenlo en cuenta, porque al no tener otra forma de agarre, en cuanto empiezan a mojarse por el sudor, pierden esa sujeción. Por lo demás, genial. Incluso para responder llamadas corriendo, me han podido entender sin problemas, incluso subiendo cuestas. Y llegamos posiblemente al apartado más difícil de esta review, el precio. Y es que nos encontramos con un precio en la tienda de Google y en Amazon, te dejo todos los enlaces en la descripción, aquí debajo, de nada menos que 229 eurazos. Un precio que lo aleja del modelo anterior y se pone a competir con los AirPods Pro de lleno, pero que no va a estar al alcance de todos los usuarios, lo sé. En resumen, un diseño diferente, no es el más chulo, algo pesados que no va a gustar a todos, pero si quieres autonomía, calidad de audio y sobre todo muy buena cancelación de ruido para Android, la mejor opción este año sin duda. Si quieres auriculares, te dejo la review de los Tronsmart Apollo Bolt y también un buen reloj para running, el Huawei GT Runner. Espero que esta review de los Pixel Buds Pro te haya servido para responder muchas dudas. Si te queda alguna, pregúntame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.